Mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su glorioso Espíritu Santo sea con todos vosotros. Se lo deseo de todo corazón. En esta oportunidad, mis amados, quiero compartir una breve enseñanza acerca que dice de esta manera. ¿Estaba Pedro poseído por Satanás? Veamos el pasaje a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el Mateo 16:23 nos dice de esta manera. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es el pasaje. Vamos a hacer una exégesis o una explicación, una breve explicación del pasaje. Fíjense, entre quítate y Satanás están dos signos de exclamación que se usa en las palabras interjección. ¿Qué es una interjección? Es un tipo de enunciado en una lengua natural que expresa alguna impresión súbita, o sea, una expresión rápida, exclamativa o un sentimiento profundo, como de asombro, de sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Esto es lo que se expresa: asombro, sorpresa, dolor, molestia o amor. Cualquiera de ellas. Yo me imagino que el Señor estaba asombrado y de parte estaba molesto, pues. Asombro y molestia expresó. Eso es una interjección. Cuando se utilizan estos dos signos de exclamación es porque hay una interjección en alguna frase o en alguna palabra y tenemos que estar pendientes a todas esas cosas. Miren, en la palabra de Dios usted tiene que estar pendiente hasta de los puntos y de las comas. Pero como hay muchos que no les gusta, no, a mí no me gusta, a mí me gusta un diccionario bíblico. Bueno, en hebreo Satán y en griego Satán o Satanás es un adversario. Eso es lo que significa la palabra. Contrario, adversario, enemigo, acusador. La palabra que se usa en hebreo fue transliterada al griego, que es la misma palabra y el mismo significado, que dice de esta manera. Se usa en un sentido general para denotar o indicar a alguien que es un oponente o un adversario. En el Nuevo Testamento también se hace directamente para dirigirse al personaje, pues. En este caso, el demonio o el ángel caído, que es Satanás, también se puede utilizar, pero dependiendo del contexto. Aquí el Señor no estaba diciendo que estaba poseído ni que era Satanás. No lo estaba afirmando el Señor, sino le estaba diciendo: apártate de mí, oponente, o apártate de mi adversario o enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pones tu mirada. Fíjate, y lo que le sigue después no lo confirma. Dice: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Pregunto, ¿Satanás le estaba diciendo Dios a Satanás que pusiera la mira en las cosas de Dios? ¿O se lo estaba diciendo a Pedro? Sino en las de los hombres. El Señor estaba molesto, le hizo una expresión, le dijo contrario, le dijo enemigo a Pedro. ¿Por qué no tú pones tu mirada en las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque él se estaba moviendo por sentimiento. Vamos a analizar el contexto de todo el contexto para que lo vean desde el versículo 16, desde el versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Fíjense que ya ellos venían, ya el Señor había hecho varios milagros, multiplicado los panes varias veces, 2 veces creo que fue, había echado demonios. En el verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te les reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tiene una revelación antes de aquel acontecimiento que el Señor lo reprende y le dice al adversario: pasa esto. Tiene una revelación de parte del Hijo, de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y le sigue diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Bueno, después que le dice todo esto, en el verso 20 dice: entonces mandó Jesús a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo, el ungido o el Hijo de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado. O sea, le estaba diciendo todo lo que le iba a acontecer en los siguientes días, en los siguientes meses o el tiempo que faltaba para que él fuera entregado. Le estaba diciendo. Pedro se conmueve, Pedro se aflige, Pedro tenía temor y le dice en el verso 22, le dice: entonces Pedro,
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces viene la mencionada cita cuando le dice que lo llama Satanás. Yo me pregunto, ¿podría Satanás tener compasión de nuestro Señor Jesucristo y decirle que nada, que tuviera de compasión del mismo? Pregunto, es una pregunta. Eso está en el verso 22. En el verso 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si no están entendiendo, mis amados. Fíjense por qué el Señor le dice eso. ¿Por qué? Porque Pedro se estaba dejando llevar por los sentimientos. Y fíjese el siguiente pasaje, en el versículo 24, en el versículo 25. En el 24, perdón, dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué le estaba diciendo? Que no se dejaran llevar por sentimientos, que no se dejaran llevar por emociones, que pusieran la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, que no se dejaran llevar por las adversidades, por todas esas situaciones. Porque todo aquel, en el verso 20, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el capítulo 17 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luna. Yo preguntaría, primero, nuestro Padre Celestial le da a Pedro una revelación. Llega este capítulo, el capítulo 23, cuando Pedro es reprendido, ¿verdad? Y después, 6 días después de todas estas cosas, el Señor se lo lleva y se transfigura delante de él. O sea, para premiarlo. Pregunto, ¿estaba Pedro poseído? ¿O fue una expresión? O como les dije, una interjección, porque está encerrado, fue una sorpresa que tuvo, Señor, o alguna molestia, una expresión de molestia, y le dijo contrario, les dijo adversario. ¿Por qué estoy compartiendo esto, mis amados? Porque he escuchado personas que piensan de esta manera y lo enseñan. No solamente que lo piensan, que lo enseñan. Es más grave todavía. Es más grave porque no han analizado el pasaje, sino que dicen las cosas por así decirlo. Eso es bastante delicado. Las cosas de Dios son bastante delicadas, mis amados. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. No se puede estar diciendo cualquier cosa, cualquier barbaridad. Bueno, mis amados, espero les sirva de algo. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.